Dice así, Hechos capítulo 25, versículo 22. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo qué escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Hasta aquí nomás, vamos a orar y después abordamos el capítulo. Una vez más te damos gracias, oh Dios, porque estamos juntos como iglesia. Impactante el último cántico, cuán grande es Él, porque en verdad eres demasiado grande para nosotros, Dios. Nuestro entendimiento no puede llegar a comprender tu persona. Confiamos en lo revelado, oh Dios, pero sin duda que eres grande. Tus caminos no son nuestros caminos, tu entendimiento es infinito, oh Dios. Qué maravilloso eres, nos asombramos. Nos asombramos también que hayas querido hablar a las personas a través de un libro el cual tu Espíritu Santo inspiró. Nos asombra que de esa manera lo hayas determinado. Hayas inspirado un libro preservado también para nuestros días, y que en esta tarde nosotros podemos abrir la Escritura y aprender, oír tu voz, conocerte a ti, ser desafiados, arrepentirnos, un montón de cosas según nuestra condición y la necesidad también de nuestro corazón. Por eso abrimos la Biblia, oh Dios, y pedimos que tú nos hables, y creemos que así será. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a abarcar el capítulo 26. Comencé leyendo el 25, solamente para contextualizar, y luego nosotros seguimos, ¿verdad? Parece una historia un poco repetida lo del 25 con respecto a cosas que Pablo ya ha vivido, ¿verdad? Pero bueno, esas fueron las cosas que le sucedieron, y el Señor ha preservado esto para que nosotros nos beneficiemos. Pablo estuvo 2 años en prisión. Así terminamos el domingo pasado, ¿recuerdan? Un tal Félix, que era el gobernador en ese momento, lo dejó allí para congraciarse con los judíos. Después él fue quitado de su puesto por el emperador Nerón, y asume esta persona del cual hemos leído hoy, llamado Porcio Festo. Bueno, una vez que hubo un cambio en la gobernación, los judíos, ¿qué hicieron? Salieron a la carga una vez más, aprovechando justamente este cambio, y solicitaron a Festo que Pablo fuese traído hasta Jerusalén. Entonces ellos tramaron otra celada, es decir, otra conspiración con el fin de darle muerte a Pablo, ¿verdad? Se repite la historia una vez más. Como no se les concedió, tuvieron que venir ellos nuevamente hasta Cesarea, y nuevamente Pablo fue acusado por los judíos. Bueno, se defendió, y ante la invitación de ir a Jerusalén, él se negó y apeló a César. Ese es un derecho que tenían los ciudadanos romanos, y parece ser que le fue concedido. Así que estamos muy cerca de que la promesa del Señor se cumpla en Pablo, de que él testificaría en Roma. Camino a eso vamos, ¿verdad? Ahora, a la espera de esto, Lucas nos cuenta, y aquí se introducen nuevos personajes, que el rey Agripa y una tal Berenice, que ya los vamos a conocer, llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Se entiende como felicitarle por la asunción al cargo de procurador, de gobernador. Para eso es que hicieron ese viaje. Entonces Festo, que estaba medio perdido con el asunto, debido a que era nuevo, no conocía mucho los asuntos del judaísmo y por qué le estaban acusando a Pablo, aprovechó la experiencia del rey Agripa para contarle el caso. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Esto es capítulo 25, verso 14. Bueno, Agripa como que se entusiasmó porque también tenía el deseo de oír a Pablo. Así que al día siguiente se da esta audiencia
que nosotros estaremos examinando hoy, ¿verdad? Ahora, ¿quién es este tal Agripa ante el cual Pablo estará testificando? Es muy interesante la historia de este hombre y saber por lo menos quién es. Bueno, se lo conocía formalmente como Herodes Agripa II. Gobernaba la parte norte de Palestina. Su nombre de pila, o el nombre completo, Marco Julio Agripa. Y él será el último de los Herodes en ocupar justamente la dinastía herodiana, ¿verdad? Después se acabaron los Herodes. Ahora, su padre fue Herodes Agripa I. Y a nosotros nos resulta un personaje conocido. Él fue quien decapitó a Jacobo en Hechos capítulo 12. Él fue quien encarceló a Pedro. Y él fue aquel que por no darle la gloria a Dios murió de una manera prematura, comido por los gusanos. Ese fue el padre de Agripa. Su tío fue Herodes Antipas. ¿Quién fue este? Aquel que ejecutó a Juan el Bautista. Y también aquel que interrogó y menospreció a Jesús. Esto es Lucas 23. Su bisabuelo fue Herodes el Grande, aquel que gobernaba en la época en la cual Jesús nació. ¿Recuerdan que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años? Con el fin de darle muerte a Jesús, ¿verdad? Así que Pablo está ahora delante de un rey cuya genealogía está manchada con sangre inocente. Bueno, se dice también que vino acompañada de una tal Berenice. ¿Quién es? Es la hermana de Agripa. Pero saben que por todo Roma circulaba que también era su esposa. Es decir, una relación incestuosa. Tremendo esto. Y no es nada sorprendente porque en toda la familia de Herodes, de los Herodes, era un desastre lo que estaba conmigo. Tíos, con sobrinas, todo. Era un horror. Así que se dice que esta mujer se casó con una persona y lo dejó a Agripa. Al tiempo se divorcia y luego vuelve otra vez con Agripa. De allí que los romanos inferían que había una relación incestuosa entre ambos. Bueno, tanto Agripa como Berenice eran los hermanos de Drusila, aquella judía esposa de Félix, de la cual hablamos el domingo pasado. Ahora, este es Agripa. A diferencia de sus antepasados, por lo menos aquí parece ser un poquito más amable, ¿verdad? Por lo menos para tratar la causa que involucra a Pablo y de esa manera ayudar a Festo, ya que Agripa, a diferencia de este hombre Festo, era un experto en la ley y él conocía la costumbre judía. Así que por eso es que aquel gobernador medio perdido aprovecha su experiencia como para que lo ayude a resolver el caso. Aquí tenemos otra oportunidad en la que Pablo puede dar testimonio de su fe. Me encanta este libro porque ves mucho de eso. Personas que hablan de Jesús en todo tiempo. Pedro, Felipe, Esteban, Pablo y posteriormente a personas que responden al mensaje que ellos dan. ¿Sí? Eso es lo que vemos constantemente en el libro de los Hechos. Ayer estábamos aprendiendo a compartir nuestra fe aquí en la congregación, en un taller evangelístico, y espero que lo de hoy también pueda ayudar, ya que tiene ese enfoque, ¿verdad? Bueno, veamos, Pablo testifica ante el rey Agripa. Vamos a dividir el mensaje en 3 partes y finalizamos con algunas aplicaciones, ¿no? Si bien nosotros vemos que en la audiencia de Pablo está Berenice, bueno, está Festo, hay tribunos, hay hombres principales de la ciudad, hay un grupo bastante importante escuchando a Pablo, pero él se dirige específicamente al rey, como que el mensaje es para él. Lo de hoy no es un juicio, es solo una audiencia en el cual Pablo aprovechará para relatar su conversión y persuadir al rey a que crea en Jesús. Muy interesante. Lo primero que vamos a ver, lo primero que Pablo incluye en su testimonio es un resumen de su vida pasada. Y esto abarca los versículos 4 al 11 del capítulo 26. Y comienza con una referencia un poco a su formación y a su credo de ahora, ¿verdad? Y el énfasis recae en que él cree en la resurrección de los muertos como todo fariseo, y que de hecho se lo está juzgando por creer eso. Su razonamiento es, según el capítulo 26, versículo 8, ¿por qué a aquellos que creen en la resurrección de los muertos se les hace difícil creer que Dios levantó a Jesús de entre los muertos? Pablo está diciendo a este rey
que por creer una doctrina que los mismos judíos creen, es que él está siendo acusado. ¿Me entiendo? ¿Ves la inconsistencia por la cual hoy estoy delante de ti? Si nosotros prestamos atención al capítulo 25, en el que Festo le está contando un poco el asunto de Agripa, dice en el versículo 25-18, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Eso es lo que predicaba. Siempre Pablo llevaba a su audiencia a la resurrección de Jesús. Ese era el punto de partida, ese era el mensaje que él siempre estaba compartiendo. Así que ahora ante Agripa, a Pablo le parece bien mencionar estas cosas, porque él sabe que este hombre es conocedor de estas enseñanzas. Es solo una introducción lo que está haciendo Pablo para desembocar finalmente en un mensaje. Luego de esto pasa a contar cómo era su vida antes de conocer a Jesús. Y esto abarca los versículos 9 al 11. Y hay algunos detalles muy interesantes que vamos a prestar ahí. 26:9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¡Wow! Apreciamos una cosa, ¿verdad? Ya en la introducción de este mensaje el ambiente es otro. No es lo mismo testificar ante judíos rabiosos que están buscando la ocasión de darte muerte, o testificar ante una persona que no conoce los asuntos del judaísmo y de la religión porque no sabes para dónde van a disparar. ¿Qué testificar ante una persona que es conocedora de todas estas cosas, como lo es el rey Agripa? Y no solamente es conocedor, sino que se muestra muy interesado. Por eso es que el discurso es más largo. Y a diferencia de los otros relatos, Pablo se explaya más, da más detalles. Me gusta esto porque no es algo ajeno a nosotros, ¿verdad? También siempre a la hora de compartir el Evangelio tenemos diferentes tipos de audiencias. Personas que te darán 5 minutos, como cuando compartimos el Evangelio en una plaza, no más. Y personas que te darán un tiempo más prolongado, tal vez en tu caso o algún familiar, y de esa manera entonces puedes desarrollar mejor el mensaje. Aquí Pablo tiene más tiempo, tiene una mejor audiencia, y por eso es que alarga un poco más el mensaje, ¿verdad? Ahora, el testimonio de cada persona que se convierte a Cristo no es el Evangelio. Que cuentes cómo fue tu vida y cómo es ahora no es el Evangelio. Y notamos que Pablo está contando cómo fue su vida. Pero aunque no es el Evangelio, te puede ayudar a desembocar en el Evangelio, ¿verdad? Contar cómo fue tu vida pasada. Puede ayudar a persuadir o a predisponer a que el oyente siga con atención. Esta es la tercera vez que nosotros estamos leyendo acerca de la vida pasada de Pablo, ¿verdad? Muy interesante. Yo creo que en aquel momento tal vez tuvo un impacto más fuerte que el día de hoy, porque le estaban escuchando personas que eran como él, algunos judíos, con el mismo trasfondo, ¿verdad? Vidas muy parecidas. Entonces escuchar a un hombre que antes fue así y ahora es de otra manera, habrá sido muy impactante, ¿verdad? Pero aún así nosotros debemos creer que si el Espíritu Santo inspiró esto y tenemos 3 veces, es porque el Señor puede seguir hablando a su iglesia y a la gente, y a los incrédulos hoy, mientras predicamos esto. Y que si 3 veces esto está en la Biblia, 3 veces tiene que predicarse. Ahora, entrando al mensaje, noten que Pablo no se avergüenza de contar que fue un perseguidor. Él se avergonzaba de haberlos sido. Por eso le dijo a la iglesia de los Corintios que él no era digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia de Dios. Pero al momento de testificar, él no se saltaba esa parte oscura de su vida. La contaba sin ningún problema. Que hizo muchas cosas malas contra el nombre de Jesús. Que encerraba a los creyentes en cárceles, fueran hombres o mujeres. Que al momento de votar por muerte o absolución, él votaba por muerte. Y seguramente esto es una referencia al martirio de Esteban.
Se juntó el Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos con este hombre? Pablo dijo, tienen que darle muerte. Tremendo este hombre, tiene que morir. Y lo contaba ahora al rey, no por ser morboso, sino porque eso exaltaba la gracia del Señor, la obra en él. Ahora, hay algo impactante en las palabras de Pablo que escoge para referirse a los creyentes, a los que él persiguió. El versículo 10 dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, enfatizando la inocencia de los creyentes. Yo perseguí, me enfurecí contra ellos y ellos eran inocentes. Y lo menciona. Los llevé a blasfemar. Esto probablemente sea una blasfemia contra Jesús. Ahora, qué tremenda fue la vida de este hombre, ¿verdad? Qué terrorífico fue su pasado. Y creo que una de las cosas que podemos apreciar en estos versículos, en este testimonio, es la inutilidad de la religión para cambiar una vida, para convertirte en nueva criatura. Aunque lo intentes, y aunque pareciera que en cierto momento lo estás logrando, ¿verdad?, con la religión, eso solo te traerá frustración, amargura, enojo tal vez, porque la religión no tiene el poder para cambiar una vida. Solo el Evangelio puede transformar el corazón, solo Cristo puede hacerlo. Es más, la religión puede hacerte creer que hasta estás bien con Dios y que le estás sirviendo, porque es lo que Pablo creía antes de llegar a la fe, que él estaba rindiendo un servicio a Dios mientras perseguía a los cristianos. Ese es el poder del engaño que tienen las sectas, las religiones, ¿verdad? Hacerte creer que estás bien con Dios cuando en verdad sos su enemigo. Pablo era una de las personas más estrictas en la observación de la ley de Dios, pero ves que eso no significa nada. Ni siquiera le sirve para refrenar su ira en contra de gente que es inocente, ¿no? Leímos todo lo que fue, todo lo que hizo en contra del cristianismo y perteneciendo a la más rigurosa secta de la religión judía, el fariseísmo. Y esto nos dice mucho a nosotros hoy, los creyentes, ¿verdad? Que es vano aquel intento de querer agradar a Dios, de querer satisfacer sus demandas, refugiándonos en la religión. Solo encontraremos derrota tras derrota, amargura. Lo que necesitamos es algo sobrenatural. Es algo que está fuera de nosotros, algo que viene de arriba hacia abajo y entra en nuestro corazón y cambia nuestras vidas. Y es la obra que solamente el Señor puede hacer, ¿verdad? Y que la religión no puede hacer porque no tiene esa potestad. Entender esto es útil para testificar ante gente que profesa alguna religión. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, no, yo soy católico, pero yo soy testigo de Jehová y yo... Debemos conducirlo al único que los puede salvar, a Jesús. A eso lo tenemos que conducir. Solamente Jesús es el camino. Él es el mediador, el salvador, y no la religión. Qué inútil resultó la religión para Pablo, ¿verdad? Creyó que estaba bien con Dios, creyó que servía al Señor, cuando en verdad estaba siendo enemigo de Dios. ¿Pero qué pasó? Veamos en segundo lugar su vida después de conocer a Jesús. Versículo 26-12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hasta aquí vamos a leer por un momento. Hay algunas cosas de este relato que nosotros ya hemos mencionado veces anteriores, ¿verdad? Pero vemos que aquí Pablo añade cosas de su conversión que no encontramos en los otros dos relatos y omite cosas también. Por alguna razón no contó la parte en la cual se encontró con aquel discípulo llamado Ananías. Él oró por él y recuperó la vista. Aquí lo omite y no es necesario contarlo porque su audiencia no es exclusivamente judía, como en Hechos 22. No precisaba citar esa parte. También notamos algo.
No sé si usted tiene de esas Biblias que tienen las letras de Jesús en rojo. Hay mucho más de las palabras del Señor Jesús aquí que en los otros dos relatos. No sabíamos eso hasta llegar a este momento, que Jesús le dijo muchas cosas a Pablo y en este momento él decide contarlas, ¿verdad? La orden de Jesús a Pablo está más extendida aquí. Y solo en este relato, Pablo dice que Jesús le habló en lengua hebrea. Muy interesante, no sabemos el porqué de esta inclusión en el relato. Tal vez, solamente digo tal vez, para que el rey Agripa supiera que Jesús le habló en el idioma de las escrituras judías. ¿Por qué? Este hombre era un conocedor de las profecías. Entonces Pablo incluye el detalle en el testimonio para llamar su atención, y como siempre digo, persuadirlo a que crea. Ahora, entre las cosas que Pablo menciona que Jesús le dijo fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Esto está en los tres relatos, es decir, hay un énfasis en estas palabras. Pienso que Jesús le podría haber respondido: yo soy el Rey de Gloria al que persigues, yo soy uno con el Padre, yo soy el Hijo del Hombre del que habló el profeta Daniel, yo soy muchas cosas. Pero recordemos una cosa: ¿qué era aquello que Pablo negaba antes de llegar a la fe? Que Jesús no había resucitado entre los muertos. Él creía en la resurrección futura de los muertos, pero negaba que Jesús hubiese resucitado. Entonces Jesús se le apareció resucitado. Por eso es que él incluye esto siempre en todos sus relatos. Se presenta el Señor a él, a quien éste perseguía. El rey Agripa está procesando estas cosas en su cabeza. Este tipo creía en la resurrección de los muertos, pero no creía en la resurrección de Jesús. Entonces Jesús se le apareció resucitado y ahora él está testificando de él. Muy interesante todo esto. Es un hombre muy inteligente. Siempre recordemos una cosa también, que la predicación es persuadir. Y eso está haciendo Pablo, persuadiendo constantemente a este hombre a que crea. Y continuó Jesús con un imperativo, versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Saben que este llamamiento que Pablo tuvo a ser un apóstol, un misionero, es muy parecido al que tuvieron los profetas Jeremías y Ezequiel? De hecho, hay palabras en el llamamiento que son muy semejantes a la de estos profetas. Por ejemplo, a Jeremías se le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profetas a las naciones, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Muy parecido a lo de Pablo. El mensaje a Ezequiel fue: ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Yo te envío a los hijos de Israel. Esto es Ezequiel 2 y Jeremías 1. Es decir, Pablo ahora tenía una misión única, muy semejante a la de estos profetas también, ¿verdad? Ahora él se había convertido en un ministro, en un testigo, con la misión de abrir los ojos de las personas. Ahora, lo que dice del versículo 18 es tremendo. Parte de la misión de Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué tremendo! Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. En cierta manera, Pablo, esa es la condición. Esa es la condición de las personas que se encuentran sin Cristo hoy. Bajo la potestad de Satanás están en tinieblas. Y solo el Espíritu de Dios los puede sacar de esa condición cuando oyen el Evangelio y creen. Entonces, ¿no crees que tenemos una responsabilidad muy grande nosotros los creyentes? Una responsabilidad y un privilegio, el de comunicar ese mensaje que puede dar vida a los muertos, vista a los ciegos, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y es por eso que constantemente leemos que Pablo se esforzaba en predicar y predicar a tiempo, fuera de tiempo, a grandes, a pequeños, a judíos, gentiles, a mujeres en una playa en donde estaba, predicaba el Evangelio, porque sabía de esa urgencia y sabía
lo que el mensaje del Evangelio puede producir en las personas. Sacarlos de la potestad de Satanás. Ahora, ¿cuál era el mensaje que anunciaba también Pablo? Según el versículo 20, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y saben, eso es lo que está haciendo Pablo en esta audiencia. Le está diciendo al rey Agripa que él necesita el perdón de pecados. Pero pensemos brevemente en el mensaje en sí que Pablo comunicaba. Que se arrepintiesen. Es decir, un cambio de mentalidad acerca del pecado, de la salvación y de la santidad de Dios. Que se convirtiesen, es decir, que se vuelvan a Dios. Porque de nada vale arrepentirse de algún pecado si eso no te lleva a Dios. Y por último, que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Que evidenciaran con sus obras eso que ocurrió en su corazón. Ese era el mensaje de Pablo. Como alguien dijo, no es suficiente que los hombres oigan el Evangelio predicado por los creyentes con buenas palabras. Es preciso que lo vean expresado en las buenas obras de quienes lo predican. Ese era el mensaje que Pablo predicaba después de encontrarse con Jesús. Arrepentimiento, conversión y obras dignas de arrepentimiento que certifiquen ese cambio. Ahora, en Pablo pudo verse esas cosas. No es que él solamente contaba lo que le pasó y luego la gente tenía que estar descubriendo si le pasó algo o no. En su vida se veían estas cosas. Arrepentimiento, conversión y las obras. En Gálatas 1 nosotros leímos vez pasada lo que la gente decía de Pablo. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Ahora, me pregunto si la gente puede ver ese cambio glorioso en nosotros también, ¿no? Algunos tienen buenas obras, les encanta la caridad y siempre están tratando de hacer algo bueno por la humanidad. Pero no tienen arrepentimiento de sus pecados y no se han vuelto a Dios. Otros dicen haberse arrepentido y convertido, pero no hay ningún fruto que certifique eso. No se los ve andando en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, me arrepentí. ¿Y cuáles son las evidencias? No hay ninguna. Mirás a ese árbol y no sabes qué es porque no hay ningún fruto. Ves una que otra hoja, pero no está el fruto. Algo ha pasado, entonces algo raro hay en esa vida, mejor dicho. Ahora bien, si ese tipo de mensajes predicaba Pablo, muy a la onda no estaría, diría yo. Versículo 21. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Por causa de esto. ¿Por qué causa? Lo del versículo 20. La fiel predicación del Evangelio. Eso de andar diciéndole a la gente que se tiene que arrepentir de sus pecados, convertirse a Dios y hacer obras dignas de arrepentimiento. Por esa causa casi lo matan. Bueno, a Juan el Bautista le costó la cabeza, a Jesús la cruz, a Esteban le costó el martirio. Dentro de todo, Pablo la estaba sacando bastante barata, ¿verdad? 39 azotes menos unos, que es comparado a lo que sufrió Juan el Bautista. Vamos a decir que nada. Ahora, ese mensaje, mis queridos hermanos, fue el que trastornó al mundo entero y aún hoy lo sigue haciendo. Si usted no quiere tener problemas con nadie y quiere estar bien con todos, bueno, dígale que Jesús los quiere sanar de su enfermedad y que si vienen a la iglesia sus problemas se van a solucionar. Y vas a estar bien con la gente. Pero tendrás enemigos, aunque no los quieras, si predicas lo mismo que Pablo. Sea honesto con la gente y fiel con Dios. A lo mejor no se soluciona ningún problema, pero por lo menos si reciben el mensaje y lo aceptan, estarán en paz con Dios y eso es suficiente. Completamente seguro estoy que más de uno se lanzará contra ti si predicas eso. Pero confía en la providencia divina, como también confiaba Pablo. ¿No dice eso el versículo 22? Cuando lo quisieron matar los judíos, pero obtenido auxilio de Dios,
persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ustedes saben, lo hemos visto, que mientras estaban golpeando a Pablo, ¿quién fue el que lo auxilió? Un tal Claudio Lisias, que era el tribuno. Pero eso decimos desde una perspectiva humana, desde la perspectiva de Pablo, la perspectiva de alguien espiritual que filtraba todas las cosas con las lentes de las Escrituras. Lisias solo fue un instrumento que Dios utilizó para auxiliarlo. Él dice, no, el tribuno no fue el que me salvó de la mano de los judíos, fue Dios que me auxilió. Eso es poner los méritos donde corresponde, ¿verdad? Eso es entender la fidelidad de Dios. Pablo dice que por esa fidelidad de Dios al cuidarlo, sigue predicando y enseñando las verdades de las Escrituras tocantes a los padecimientos de Cristo y su resurrección. Así que podemos predicar lo mismo y esperar lo mismo, que Dios nos auxilie en la oposición. Pero debemos confiar también en Dios como Pablo lo hacía. Bueno, creo que fue una buena exposición la del apóstol Pablo. Tal vez habrá dicho más, pero Lucas solamente tomó estas cosas. Contó de qué vida Cristo lo rescató, cómo fue ese encuentro con Jesús, la comisión que Jesús le hizo y el mensaje que Jesús lo mandó a predicar. Una exposición cristocéntrica, un maravilloso mensaje. Y tenía más para decir Pablo, pero fue interrumpido, como en otras oportunidades. Ahora, ¿cómo responderá su audiencia? ¿Cómo responde la gente hasta la predicación de Pablo? En tercer lugar, la respuesta de Agripa ante el testimonio de Pablo. Pero antes de llegar allí, alguien respondió primero, versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura». Yo hubiese respondido a este hombre: ¿qué saltás? Pescado, sí, el mensaje no es para vos, el mensaje es para el rey. Sin embargo, Pablo le dice: «Oh, excelentísimo Festo», ¿verdad? Estaba muy centrado en ese momento. Ahora bien, ¿por qué este procurador responde así, acusando a Pablo de que está loco? Bueno, tenemos que recordar que este hombre es romano. Agripa tiene un trasfondo judío, pero este hombre es romano, Festo. Y responde de esta manera porque obviamente una de las primeras razones es porque no entiende lo que Pablo está diciendo. Hablar de Moisés, de los profetas, todas esas cosas eran muy desconocidas para él. Pablo está hablando muchas cosas que este hombre no tiene la menor idea. Las Escrituras, su experiencia personal sobrenatural con un tal Jesús, que estaba muerto pero ahora vive, Moisés, profecía, etc. Todo esto era demasiado para él. Esa puede ser una de las razones de esta reacción tan impetuosa. Pero también esas últimas palabras de Pablo de que fue auxiliado por Dios, que el Cristo iba a padecer y luego resucitar de los muertos, era algo insólito, inaudito para una sociedad pagana acostumbrada a rendir culto al emperador. Y por todas estas cosas declara Pablo: las muchas letras, los muchos libros, eso de estar estudiando y ese conocimiento te está volviendo loco, porque no entendía lo que Pablo está diciendo. Hendriksen, dije, un comentarista: cuando una persona no puede profundizar en las verdades espirituales por incredulidad o por ignorancia, tiene la tendencia de creer que el orador está fuera de su sano juicio. Esa es una respuesta actual de la gente ante la presentación del Evangelio. ¿Estás loco? No sé si te ha pasado. Ahí en la iglesia, centro bíblico, te lavaron la cabeza y por eso es que estás así. Si antes vos no eras así, estás loco. ¿Sí? Dicen eso. Estás diciendo tonterías. Nunca nos olvidemos que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Ahora, notamos una cosa aquí. Pablo tiene el control de la situación en esa audiencia. Ya no es aquel hombre débil e indefenso que está a merced de los demás.
Este hombre le responde, luego Pablo le vuelve a responder y luego se enfoca otra vez en el rey. Quiere decir que él tiene control de todo lo que está pasando en esa sala, ¿verdad? Ahora retoma el hilo enfocándose en el rey, versículo 26. Pues el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿No te llama la atención hasta el momento el silencio de Agripa? ¿Por qué su silencio? Porque sabe que todo lo que Pablo está diciendo es verdad. Él conoce las profecías. Y Pablo lo está persuadiendo y él está relacionando todas esas cosas en su mente y dice, esto es verdad. Por eso se mantiene en silencio. Es conocedor de todo lo que ha pasado en Palestina. Sabe de la resurrección de Jesús. Conoce las Escrituras también. Además, esos eventos gloriosos no se dieron en un lugar lejano de la tierra, dice Pablo, en un rincón. Pablo lo está poniendo contra las cuerdas al rey Agripa y finalmente lo desafía a que crea en Jesús. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Este hombre verdaderamente está en aprietos. Si respondía, sí creo, tenía un problema enorme con los judíos. Ahora, si respondía, y de hecho sea de paso, estaría también apoyando lo que Pablo decía. Y si respondía no, ¿qué pasaría allí? Si le decía, Pablo, yo no creo. Perdón, ahí tendría verdaderamente un problema con los judíos, que estaban bastante aliados. Como estaría diciéndole, ¿y todo lo que dice las Escrituras? Así que este hombre está contra las cuerdas. Tiene que responder, pero bueno, es un hombre con entendimiento, es un político, es muy hábil, así que, ¿cómo se escapa? Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Estaba en una situación muy inquietante, pero era un tipo muy experimentado. Vieron que hay personas que cuando los zapatos comienzan a apretar, siempre tienen esa capacidad de escaparse de la situación y quedar bien parado. Agripa era de esa gente. Respondió de una manera ambigua, una respuesta que puede interpretarse de varias maneras. De hecho, nosotros hoy no sabemos a ciencia cierta qué quiso decir Agripa con lo que dijo. No sabemos. Algunos comentaristas dicen que la audiencia se pudo haber reído después de la agudeza de esta respuesta. ¿Qué tipo vivo que es este Agripa? Mirá lo que dijo. Y así se escapó de la situación apremiante. Samuel Pérez Millos dice que podría entenderse como con pocas palabras intentas que yo me haga cristiano. Pero podría significar también, en poco tiempo quieres que sea cristiano. O qué tal en forma de pregunta, ¿crees de verdad que en tan poco tiempo puedes persuadirme a que me haga cristiano? Incluso puede interpretarse como una frase de rechazo a lo que Pablo decía, como si fuese, en resumen, ¿tratas de persuadirme a que actúe como cristiano en favor de tu causa? Y una más, ¿con tan poca cosa quieres persuadirme a que me hagas cristiano? Otros decían como, predicando en media hora, ¿tratás de convencerme de que yo me haga cristiano? Bueno, pueden ser un montón de cosas, porque la respuesta del rey Agripa es ambigua. Pero una cosa es clara aquí. Fuere por la causa que fuere, este hombre, al menos en este momento, rechazó la oferta del Evangelio. Sí, eso es cierto para nosotros. Tal vez por compromisos políticos, o tal vez por compromisos morales. Recordemos lo que incluía el mensaje de Pablo: arrepentimiento, conversión, obras dignas de arrepentimiento, fe en Jesús para perdón en pecados. Y si este hombre estaba en una relación incestuosa, implicaba mucho abandonar esa vida. No lo sabemos, pero puso punto final a la predicación. ¿Sí? Sin embargo, queda una cosa más. Y esto es importantísimo, mis queridos hermanos. Esto es para los creyentes. Es para los llamados a cumplir con la gran comisión. Y es tu motivación. Versículo 29. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas.
Si Festo no entendió nada y lo trató a Pablo de loco, y si Agripa, entendiendo, decidió rechazar el Evangelio, eso no es responsabilidad de Pablo. Pero una cosa tienes que prestar atención, y es el deseo de Pablo, lo que él anhelaba. No importaba si por poco o por mucho, él deseaba que el rey y que todos los que estaban presentes llegasen a ser como él. ¿Cómo era él? Un pecador que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y fue transformado. Ese era el deseo de Pablo. Era su anhelo también por sus hermanos, según la carne, su familia, que todos pudiesen llegar al Evangelio. Ayer en el taller de evangelismo escuchamos una frase muy interesante de Spurgeon. Si no deseas que otros sean salvos, es porque tú mismo no lo eres. Si no tienes ese deseo de que otros lleguen a conocer a Jesús, probablemente tú tampoco eres salvo, ¿verdad? Eso es una evidencia de la salvación. Desear que otros lleguen a la fe y procurarlo también. Bueno, estas autoridades hablaron en privado, se dieron cuenta que Pablo no hizo nada digno de muerte ni de prisión, y que si no hubiese apelado al César, podría haber quedado en libertad. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo ellos respondieron tristemente al Evangelio, ¿no? Uno no entendiéndolo, siendo incrédulo, y el otro rechazando la oferta del Evangelio. Vaya a saber por qué. Pero tristemente dijeron no a la predicación. Bueno, por lo menos tenemos dos aplicaciones para la iglesia de esto, ¿verdad? Primero, ¿y nosotros qué hacemos con nuestra experiencia con Cristo? ¿Recuerdan cuando Cristo hizo libre a aquel endemoniado gadareno? Le dijo, él quería seguirlo a Jesús, le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y ese hombre eso fue lo que hizo. Y en nuestro pasaje es lo que Pablo procuraba hacer siempre. Por lo menos 3 veces leímos cuán grandes cosas Dios hizo con él y cómo él ahora les contaba a los demás las cosas que el Señor hizo. Ayer escuchábamos también, debemos adquirir un hábito de evangelismo. Esa disposición a contarle a otros los que Cristo hizo en nuestras vidas, comunicarles el significado de la cruz, invitarlos al arrepentimiento, desafiarlos a la conversión. No nos olvidemos que los resultados no nos corresponden a nosotros, pero sí es nuestra responsabilidad ser atalayas, advertirles del peligro, ¿verdad? Hablarles de la realidad del infierno, como lo hacía el apóstol Pablo, si hemos tenido esa experiencia con Cristo. Y segundo, examinemos nuestras motivaciones. Si una de las evidencias de la salvación es el deseo de que otros sean salvos, entonces reflexionemos si en nosotros no está ese deseo y esa procura de alcanzar a otros para Cristo. Se nos ha confiado un mensaje muy grande como para que nosotros lo retengamos para nosotros mismos y lo guardemos. Tiene que ser compartido con otros. Hablemos, mis queridos hermanos, hablemos del Cristo resucitado para que otros también lleguen a conocerle, ¿verdad? Y sean transformados. Nada más. Vamos a orar.